Hoy día revisaremos entonces cuáles son los elementos involucrados en una discusión sobre historia de América en el siglo XIX. Esto no siempre se discuten porque muchas veces se deja eh, em, digamos, esta interrogante respecto del lugar a partir del cual se hace un estudio historiográfico, se lo deja más bien a cursos introductorios o cursos vinculados con teoría de la historiografía, por ejemplo, o filosofía de la historia. Pero yo creo que es bien importante que podamos desde un inicio siempre, y no solamente desde el inicio, en todo momento, pero sobre todo desde el inicio, podamos discutir dónde estamos situados respecto de la investigación que estamos haciendo. Ustedes ya verán que esto tiene evidentemente algunos elementos claros, que es historia de América y está el siglo XIX. Y aquí siempre hemos tenido una discusión en el Departamento de Ciencias Históricas respecto a este nombre, América, porque evidentemente América suena todo el continente. En la tradición anglosajona, América solamente significa los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido varias historias de alumnos de intercambio que toman este curso pensando que es solamente la historia de los Estados Unidos y se encuentran con una sorpresa. Eh, También, ¿no es cierto?, en nuestra tradición historiográfica, muchos consideran que América solamente es Hispanoamérica, por ejemplo, y dejan Brasil fuera, o dejan el Caribe anglófono o francófono fuera, y también, por supuesto, eh, a los Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto también es bien, bien importante para este curso. Como ustedes verán, hay un énfasis muy fuerte en Hispanoamérica, aunque también vamos a ver algo de Brasil y del Caribe. Todo lo que es la relación con los Estados Unidos se va a ver a partir de ese punto de vista. O sea, no la historia de los Estados Unidos en sí misma, porque ninguna historia está desvinculada, evidentemente, sino en relación a la propia construcción de lo que ocurre en el siglo XIX en Hispanoamérica. Por lo tanto, la perspectiva del curso es principalmente lo que llamaríamos Hispanoamérica, con una mirada también respecto de lo que ocurre en Brasil y también comparativamente con Hispanoamérica, y algo de lo que puede pasar en lo que es el Caribe. No podemos ver todos los temas y la mirada principal va a estar puesta justamente en Hispanoamérica. Lo que sí ustedes deben considerar que en el momento de hacer los ensayos breves, tanto el primero como el segundo, ahí ustedes pueden incluir eh, países o lugares que nosotros no vamos a discutir directamente en clases o temas también. Otro problema para estudiar esta idea de la historia de América tiene que ver justamente con la bibliografía, y creo que lo comenté en la clase anterior, en el sentido de que nosotros tenemos vamos a mirarlo acá también con la lectura de hoy día, tenemos una larga tradición de historias nacionales. De hecho, la historiografía nace en el siglo XIX en Berlín, en Alemania, la historiografía más conocida que nosotros practicamos en realidad en el siglo XX y XXI, nace como una historia de las historias nacionales. Cuando Leopold von Ranke en Berlín instaura un seminario, el primer seminario, digamos, de historia contemporánea prácticamente, o moderna, en realidad moderna, lo hace, ¿no es cierto?, siempre pensando en historias nacionales, en historias de un lugar específico que hable de la nación. Por lo tanto, la mayor parte de los historiadores e historiadoras son expertas y expertos en historias de la nación, de un país. Entonces, es muy difícil encontrar una bibliografía que hable de un espacio mayor que los espacios nacionales. Y por eso es que este curso está muy interesado en la perspectiva de la historia global, porque probablemente, y como lo vamos a ver acá, probablemente la historia global puede ser una posibilidad para poder entender espacios supranacionales, para salirnos solamente de la mirada tan local y tener una perspectiva un poco más amplia. Pero los libros
que hablan de espacios más amplios que los nacionales prácticamente no existen, y cuando existen, como lo estamos viendo acá, como muchos de los que aparecen en la bibliografía de este curso, siempre toma la perspectiva nacional, es decir, dicen historia de América, pero escribe el de Chile escribe sobre Chile, el de Argentina sobre Argentina, el de Brasil sobre Brasil, etc. Hay pocas posibilidades de encontrar esos puntos donde uno pudiera mirarse desde una perspectiva transnacional. Yo no sé si ustedes han encontrado esas perspectivas, tal vez en la historia antes de las naciones se ve más fácil esto, por ejemplo, en lo que es la historiografía colonial, que evidentemente que ahí no hay espacios nacionales, por lo tanto hay experiencias en algunos lugares, pero en general, ¿no es cierto?, se puede hablar de un espacio mucho más amplio. No sé qué tan familiares o qué tanta familiaridad tienen ustedes con las historias, con la historia global en general. Si en algún momento la han podido revisar, como la vamos a ver acá. ¿Qué dicen? No sé si ha sido una forma de abordaje que han tenido ustedes con la historias supranacionales, es decir, más allá de la historia nacional, o más bien han girado en torno a historias eh, nacionales. Podemos usar el chat si quieren, si no pueden usar el micrófono. Al menos en el curso de América 18, profe, ¿Sí? ahí hicimos como algo parecido de revisar siempre lo que pasaba en México en la época colonial, lo que pasaba en el Perú y alguna experiencia más como Haití, pero como que siempre los ejemplos se repiten, los lugares que se estudian se repiten, por lo menos en América. Y cuando dice lugares son como países también. Es que al final es como que se ven los países, pero antes de ser los mismos países, las mismas naciones en la época colonial, porque se ve México, se ve Perú, se analiza, como lo vimos nosotros, lo que era Haití antes, entonces al final los mismos ejemplos se repiten por lo mismo, porque por ejemplo México es un lugar muy estudiado, entonces es muy fácil armar curso en base a bibliografía, por ejemplo, de ese territorio. Claro, sí, sí, la bibliografía define lo que podemos estudiar, no podemos inventar cosas. Por otro lado, también tenemos el tema del idioma que yo les decía, la clase de ayer, que pone una dificultad, porque si solamente podemos leer español, ya tenemos una gran cantidad de cosas que no podemos leer. Yo sé que ustedes pueden leer inglés, me imagino que podrán leerlo, pero también podría haberse otros textos que se escriben, que sé yo, en portugués o que sé yo, en francés, pero claro, es interesante lo que ustedes dicen antes de pasar a lo que pusieron en el chat, porque si bien se trabajan la historia de periodos que antes de las naciones, se sigue con la perspectiva nacional, es decir, hay una proyección desde lo actual, lo que son las naciones, hacia el, el, el momento en el cual las naciones no existían. Por lo tanto, se sigue hablando de México, pero en un periodo colonial, o se sigue hablando del Perú en el periodo colonial. Y eso es bien complejo. Acá Isidora dice que más historia de cada país, que América como algo global lo ha revisado, que se ha comparado, dice otro u otra. Romina, ¿no es cierto?, que en los cursos de Europa hemos visto también países en paralelo. Entonces, es bien complejo también aquí se dice verlo de una manera más allá del espacio nacional. Dice el semestre pasado vimos distintos países en paralelo también decía. O sea, sigue un poco la misma idea. Nosotros en este curso, bueno, se imaginarán ustedes, también lo vamos a hacer así. No tenemos muchas opciones. Por eso es que yo lo que quiero es que pensemos el tema de la historia global, más allá de que es un tema que puede estar de moda en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años. Eh, Sí, que, o sea, igual esto es como obvio, pero que al final estudiamos como por regiones, por países, porque es la forma en la que tiene el mundo en la actualidad y como entendemos que el mundo está dividido en países y cada uno tiene como
casi una narrativa propia sobre sí mismo, pues yo creo que por eso tendemos a estudiar de manera tan regionalizada. Y o sea, al final la herramienta principal para hacer algo más global es lo que dice en el chat de hacer de manera comparativa uno con otro y ver sus situaciones en un tiempo semejante. Claro, entonces uno compararía distintas experiencias nacionales para no quedarse solamente en la nación, pero eso no nos soluciona el problema de mirarnos, ¿no es cierto?, de una perspectiva mucho más amplia. Y ahí es bien complejo porque también las especialidades son especialidades nacionales, es decir, nadie se especializa en la historia general, o sea, nadie tiene un doctorado en historia general o tiene una cátedra en historia general, pero sí hay algunas cosas que ustedes podrían ver que, por ejemplo, que como la Deep History, que no sé si la conocen, que es una suerte de historia profunda, que nos mira desde una perspectiva de especie, por ejemplo, de Homo sapiens, o sea, la historia del Homo sapiens. Eso, cuando uno mira lo que los franceses llaman la longue durée, la larga, muy larga duración, ya, ¿no es cierto?, las naciones pasan a ser un evento muy poco relevante. El trabajo que lo ha hecho tan famoso Harari, Yuval Noah Harari, que tenemos acá en la lectura algunas cosas de él, justamente tiene que ver con la historia del Homo sapiens. Entonces dice, yo no voy a trabajar la perspectiva de Israel o qué sé yo, donde él vive, o de un espacio más amplio del Medio Oriente, por ejemplo, o de Medio Oriente versus Occidente, o de la historia global, sino la historia de la propia humanidad, ¿sí? La humanidad entendida como especie, como Homo sapiens. Y ahí, ¿no es cierto?, la temporalidad cambia. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, eso va en contra de la manera como se estructura en las universidades, las cátedras universitarias. Entonces no es un problema tan fácil. O sea, en síntesis, nos damos cuenta que solamente estudiamos la historia local, nacional, nos damos cuenta que a lo más, ¿no es cierto?, hacemos paralelos, como dicen ustedes, muy bien lo ponen acá, ¿no es cierto?, historias de cada distintos países para mirar comparativamente, a veces ni siquiera comparativamente, más bien paralelamente, es decir, sin establecer lazos entre sí. Y tenemos, ¿no es cierto?, que esta Deep History, que es muy complejo porque requiere un tratamiento mucho más amplio del tema, nos puede dar una posición en la cual nos miremos como especie en sí Sí. misma. Profe, ¿Sí? Sí. por ejemplo, eh, eh, cuando se estudian cosas más específicas aún, por ejemplo, por ejemplo, la revolución científica del, del siglo XVI, XVII, ahí como que se pasa por alto completamente las distinciones regionales, bueno, más allá de que ocurre en Europa, pero se habla de Copérnico y sus descubrimientos en Polonia y después se salta a Galileo en Italia o a Newton en Inglaterra y no se hace como esa... No está tan presente esa limitación territorial. Y supongo que sería lo mismo en otros aspectos, en otras disciplinas, o sea, divisiones de la historia. Sí, O- tiene razón, sí, sí, eso uno lo podría ver cuando se toman problemas de discusión, ya la perspectiva nacional va siendo cada vez menos relevante. Pueden ser problemas políticos, por ejemplo, que vamos a ver acá, por ejemplo, construir una república. O sea, ¿qué significa construir una república? Nosotros lo vamos a ver en este curso, cómo los personajes del siglo XIX que tratan de pensar el tema de la república para América Latina, tras la independencia, miran a Grecia, si yo, perdón, a la antigüedad, ¿no es cierto?, Italia, Roma, en fin, pero también están mirando los cambios que hubo en los Estados Unidos, que es la primera república moderna. Entonces, ahí ya no hay la perspectiva nacional no tiene mucha relevancia porque son varios elementos, incluso temporalidades que se superponen. Para el caso de la historia de la ciencia, sí, justamente lo que tú dices,
es lo que yo trabajo, así que más directamente lo veo con más nitidez, o eso espero por lo menos. Y es evidente que los temas cambian en el sentido de que ya la nación no tiene mucha importancia, pero sí, igual sigue teniendo una importancia la nación en varios sentidos, porque cuando se hace, por ejemplo, la historia del conocimiento, la historia del conocimiento científico, se puede ver, ¿no es cierto?, que no es tan nacional, pero sí responde al espacio, por ejemplo, europeo. Entonces, pareciera que solamente en Europa se hubiese hecho una revolución científica o se hubiese aplicado el conocimiento de la naturaleza para un desarrollo tecnológico. Y eso ha traído, ¿no es cierto?, una idea de que solamente en Europa se han creado las bases de lo que conocemos hoy día como conocimiento científico. Cuando uno lo mira desde la otra perspectiva y lo saca de Europa, y el trabajo de varios autores así lo demuestran, yo tengo sus textos si lo quieren revisar, por ejemplo, y se ve el papel que juega la India o China, que es lo que más se ha trabajado, no tanto otros lugares, o del mundo árabe, por ejemplo, en la propia construcción de las matemáticas, en la propia perspectiva vinculada, ¿no es cierto?, a la mirada, ¿no es cierto?, en relación a los astros, en fin, etcétera, o a los instrumentos científicos, uno ya no lo ve tan vinculado al espacio europeo y ve, ¿no es cierto?, que el conocimiento circula y viaja, que es lo que se está estudiando ahora, en diferentes espacios, y es apropiado como si fuera algo de un lugar, pero en realidad el conocimiento siempre es algo completamente móvil y supraindividual, y por supuesto supranacional. Entonces ahí uno podría encontrar una perspectiva que ya no esté mirando la historia nacional, ya no esté mirando cómo se comparan las historias nacionales, sino que ve un tema que es como transversal, que es un tema como, en este caso, vinculado a la generación del conocimiento. Yo trabajo instrumentos de precisión astronómica, estoy trabajando un libro sobre esto y he escrito un par de cosas. Y es evidente cuando el instrumento, uno lo estudia como instrumento científico, ve el lugar donde se fabrica, por ejemplo en Europa, qué sé yo, estoy hablando para el siglo XIX, pero cuando el instrumento se instala y se calibra en el lugar, requiere un trabajo mucho más vinculado al tema local, y ahí entonces aparecen elementos vinculados a otros espacios. Por lo tanto, cuando uno mira el instrumento y cómo se desplaza y cómo genera conocimiento, lo nacional va desapareciendo. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia de género, también uno podría ver que hay elementos que van más allá de las perspectivas nacionales, incluso políticas. Es decir, hay perspectivas, uno no podría decir que una perspectiva X es mucho más patriarcal que una perspectiva Z, digamos. Normalmente, incluso en una guerra fría, uno podría mirar que las posibilidades de que las mujeres tuvieran cierto protagonismo político no se da, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, pero tampoco se da en el mundo occidental. En el país capitalista más importante como los Estados Unidos, hasta hoy día nunca ha habido una presidenta, digamos. Y tampoco, ¿no es cierto?, en los estados socialistas, o sea, uno ve lo que ha sobrevivido a la Guerra Fría, como Cuba o Corea del Norte, o China, la presencia de las mujeres es muy baja, digamos. O sea, como poder, digamos, es prácticamente inexistente. Por lo tanto, uno podría decir que solamente en algunas naciones se puede dar, ¿no es cierto?, una perspectiva patriarcal, el patriarcalismo, o el patriarcado, perdón, se puede estudiar de una perspectiva supranacional. De modo que hay elementos que ustedes podrían encontrar para no quedarnos solamente en las historias nacionales. Creo que eso es bien relevante. No sé si quieren agregar algo más respecto a esto de las historias nacionales. Otro tema que vamos a ver acá tiene que ver con la periodificación. ¿Se ve bien el PowerPoint o se ve mejor así? No, lo chequé. O, a ver. Ambos se ven. Y si lo pongo, uy, me equivoqué. ¿Así? ¿Se ve mejor o no? Sí, así se ve mejor. Sí, es el tema que a veces no sé cómo, ya, ok, cómo ponerlo, ya, creo que es mejor así. Bien, espérense que tengo que sacarle, ahí, ya.
Otro tema, ¿no es cierto?, es la periodificación, es decir, del siglo XIX. Esto sí es algo complejo porque los siglos son solo medidas arbitrarias, ¿no es cierto? ¿Qué significa para el devenir histórico un siglo? Evidentemente no significa mucho. Aquí en el texto de Ostenhammer, que podemos revisar, a ver, un momento, en el capítulo 2, cuando habla de el tiempo, es el libro de la, ¿cómo se llama? La transformación del mundo. Está en el capítulo 2. Este texto no está, no tiene páginas, número de páginas, como ustedes verán, porque, bueno, ha tenido un devenir diferente a si hubiese sido un ebook, ¿no? Como ustedes entenderán, no quiero decirlo porque estoy grabando, pero ustedes entenderán lo que estoy hablando. Entonces, no tiene número de páginas, pero tiene que ver con el capítulo 2. Espero que lo puedan leer para la próxima semana, porque ahí hay una discusión sobre lo que significan los siglos y los calendarios, que creo que es bien relevante considerar. Vamos a mirarlo, pero ya más bien en la próxima clase. Por lo tanto, la periodificación, como lo vamos a retomar tal vez después en la próxima semana, mirando el propio texto de Osterhammer, tiene una complicación. ¿Cómo vamos a estudiar un siglo si el siglo en sí mismo es una medida arbitraria? ¿Qué es lo que vamos a estudiar dentro de ese siglo? ¿O cuándo vamos a comenzar el estudio de este siglo? Muchas veces los periodos, los siglos se asocian a ciertos hitos que tienen que ver con la historia europea, normalmente, ¿no? Por ejemplo, el siglo XVIII asociado al siglo de las luces, o lo que decía su compañero, la revolución científica al siglo XVI o siglo de los descubrimientos. Pareciera que eso englobara todo el siglo, y eso evidentemente es algo que no se puede probar, digamos. O sea, es un elemento que la historiografía pone como elemento central. Y también, ¿no es cierto?, eso es interesante porque significa que lo que uno pone como un elemento central para entender un siglo, de alguna forma determina qué es lo relevante y qué es lo no relevante. ¿A quién voy a poner como actores o actrices principales y a quién voy a poner como actores o actrices secundarias? Entonces también es importante mirar esta perspectiva que siempre, una vez más, nos retoma y nos pone en la perspectiva europea de entender la historia. Bueno, la historia como tal es un invento, la historiografía, perdón, como moderna, es un invento construido en Europa, por lo tanto, una y otra vez nos movemos en ese mismo espacio. Lo otro es tomar la nomenclatura cronológica como un producto, una reflexión y una construcción histórica, es decir, darle un sentido en base a algún elemento que uno considere como algo relevante. Y ahí es donde Hobsbawm, que yo les pedí que lo leyeran para hoy, periodifica el largo siglo XIX, que, que de alguna forma lo hace caber, digamos, entre la Revolución Francesa y entre la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque son cambios profundos que modifican la historia global en lo que él llama el panorama universal. ¿Por qué creen ustedes que toma esos dos hitos, según lo que pudieron leer? O espero que lo hayan podido leer. Yo sé que esto lo dimos recién ayer, y quizás no tuvieron tiempo, pero si tuvieron tiempo, tal vez ya lo habían leído a Hobsbawm antes y recordarán ese texto. ¿Por qué poner el hito como inicio de este siglo largo, como él dice, que comenzaría de hecho en el siglo XVIII y terminaría en el siglo XX, ¿no? Y sería para el largo siglo XIX. ¿Por qué poner esos hitos? ¿Qué ven ustedes como relevante para que se ponga uno u otro? O sea, igual de alguna forma marcan un cambio o una ruptura con todo lo que se venía haciendo anteriormente. Y o sea, no exactamente en 1789 aún se mantenía en Francia un rey y aún había como estructuras feudales.
Y después de o sea, y la Revolución Rusa tampoco provocó cambios, o sea, provocó cambios, pero no cambios tan radicales directamente, sino como se entienden como las consecuencias de estos hitos son las que marcan una transformación en las sociedades. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Por qué es relevante, ¿no es cierto?, este hito de 1879 y 1917. Lo que yo quiero también destacar es que de lo que dice su compañero, y es también el hecho de que el hito determina lo que yo voy a definir como relevante para el llamado siglo XIX. Si el hito está puesto en 1879, es decir, en la Revolución Francesa, ¿qué aspecto yo voy a destacar como relevante para poder entender lo que ocurrió en ese siglo? Porque ocurren millones de cosas en un periodo de tiempo. Ya vimos que el siglo es una medida arbitraria, no significa absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo podría, si uno mira la Revolución Francesa, que ustedes sí han estudiado, qué es lo que yo podría mirar como elemento de, digamos, que me permita discernir lo que es relevante de lo que no es relevante para entender un periodo de tiempo de esta medida tan arbitraria que es un siglo? Bueno, si leyeron el texto de Hobsbawm, tal vez lo recordarán o lo pueden leer para la próxima semana o esta semana. ¿Qué elementos se les ocurre? Tal vez ustedes no leyeron el texto de Hobsbawm directamente porque recién dimos la lectura ayer, pero tal vez, de hecho, recordarán lo que es la importancia de la Revolución Francesa. Ahí aquí hay alguien que puso algo importante. El triunfo del capitalismo se basa para escribir esas tres eras, sí. De hecho, si uno lo mira, vamos a mirarlo acá, que como Hobsbawm después divide en tres eras o edades este gran siglo XIX. Una es la era de la Revolución, ¿no es cierto? Desde 1879 a 1848, que es el periodo revolucionario que le tocó a Karl Marx, de hecho. La era del capital, 1848-1875, la era del imperio, hasta 1914, que es cuando se modifica todo este gran periodo. Dice, de la ideología liberal burguesa, claro, esa es la perspectiva, ¿no? Entonces, la burguesía es la que justamente inicia y desarrolla la revolución en Francia. Me cambié, acá está. Es la que desarrolla la revolución en Francia, entonces de alguna manera marca lo que va a ser después, ¿no es cierto?, la era del capital como un elemento fundamental de la mirada burguesa, y después el imperio como el elemento, ¿no es cierto?, vinculado a las posibilidades de que la industria y el capital, ¿no es cierto?, se expanda a nivel global. Pero si hubiese uno puesto la mirada en otro lugar, y no en el papel que juega, ¿no es cierto?, el nacimiento, no el nacimiento porque estaba de antes, pero el desarrollo del capitalismo o el desarrollo de la ideología liberal burguesa, cambiaría, ¿no es cierto?, el papel que juega este siglo, el momento en que uno lo pone como inicio y el momento que uno lo pone como final. Por ejemplo, para el caso se puede dividir acá, por ejemplo, por los efectos de la Revolución Francesa. O sea, cómo Francia va a tener un impacto a nivel europeo, ¿no es cierto? Y uno lo podría ver en esa perspectiva. O, por ejemplo, por los cambios que ocurren en la demografía, que tiene que ver con el conocimiento científico. O, por ejemplo, la entrada de los Estados Unidos al panorama global, la Revolución Rusa, etcétera. O hasta la guerra hispano-norteamericana de 1898. Si uno lo pone desde el punto de vista de América Latina, uno podría decir, bueno, ¿cuándo es el momento, el hito fundamental que marca, ¿no es cierto?, un cambio? Evidentemente es en 1810 con la captura del monarca español por parte de Napoleón. Pero Napoleón a sí mismo, o a su vez, perdón, es producto también de la Revolución Francesa.
O sea, hay una relación directa, como ustedes sabrán, entre lo que fue la revolución y el impacto que tuvo, por eso dice ahí 1815, en Europa, que va a repercutir en América Latina o América hispánica, digamos, va a repercutir en la medida que era parte de ese imperio, del imperio español. Y entonces uno podría poner el siglo XIX desde el punto de vista de América Latina desde 1810 como el inicio de esta ruptura, de este cambio que nosotros vamos a ver, hasta la guerra hispano-norteamericana de 1898, cuando España pierde su última colonia, que es Cuba, justamente. Entonces uno podría verlo de esta manera. Si uno lo tomara del punto de vista de la historia de género, por ejemplo, ya el panorama cambiaría distinto, porque en 1810 no cambia nada y tampoco en 1879 respecto de la posición de la mujer, a pesar de que fue muy discutido y por mujeres, evidentemente, porque la visión del ciudadano en Francia o de la noción de libertad no incluyó el tema de la gran opresión que tenían las mujeres, ¿no es cierto? Y que lamentablemente en parte siguen teniendo hasta hoy día. Entonces, si uno lo mirara desde el punto de vista de género, ya no podría poner en 1810 el punto de inicio para hablar de este periodo, sino que tendría que tal vez ponerlo más, digamos, cercano al siglo XX, en el periodo más cercano al proceso de secularización de la sociedad, que en Europa también es en el siglo XIX, más o menos contemporáneo a América Latina. Aquí se corre un poquito más para el siglo XX, y ahí entonces uno podría poner el momento de inicio del siglo XIX prácticamente, desde el punto de vista de la historia de género, en el momento de la secularización, porque cuando se seculariza la sociedad, y se va a ver muy claramente en Chile, como lo estudió Ana María Stuben, y en otros países también, la Iglesia va a tomar a la mujer como una suerte de bastión para defender a la Iglesia de los cambios que estaban ocurriendo, ¿no es cierto?, con la separación del Estado digamos, y la religión. Entonces, ahí, en el momento en que la propia Iglesia Católica congrega a las mujeres para defender, como supuesto emblema del mundo tradicional, para defender a la Iglesia, lo que no sabe que está ocurriendo es que esa propia organización va a ser la base para las organizaciones del trabajo feminista posterior en el siglo XX. Suena bastante contradictorio lo que estoy diciendo, pero se ha estudiado de esta manera, como lo dije en el caso de Chile, Ana María Stuben. Entonces, tenemos nosotros que, si ponemos un elemento en un lugar, cambia, ¿no es cierto?, la perspectiva de lo que entendemos por un siglo, por un periodo determinado. Por eso es una medida arbitraria, lo podemos hacer todo el tiempo. O sea, podemos cambiarlo todo el tiempo y va a aparecer una mirada completamente distinta. Esto quiero que ustedes lo piensen, porque significa que esto no está escrito con piedra, digamos, y uno tiene que entender de dónde viene la consideración que hace que algo sea relevante y que algo no sea relevante. Y eso siempre tienen que pensarlo ustedes como historiadores jóvenes en formación, porque eso es algo, no sé, que van a tener que repensar todo el tiempo. Si uno, para terminar con esto, si uno lo pone desde un punto de vista del conocimiento científico, ya también el siglo XIX se modifica, ¿no es cierto? Y puede ver, ¿no es cierto?, el papel que juega la electricidad o la electrificación como un fenómeno importante para entender cómo funciona este periodo, y ya cambiaría, ¿no es cierto?, también los hitos. Bien. No sé si hay algo más que quieran agregar respecto a esto de los hitos que permiten entender el inicio o el fin de un periodo. Bueno, el otro tema con la periodificación tiene que ver con qué es lo que vamos a estudiar. Si vamos a estudiar los quiebres, ya vemos que si uno mira, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo anteriormente, evidentemente que son los quiebres que marcan un cambio, o vamos a estudiar, ¿no es cierto?, algo que perdura a través del tiempo. De hecho, si uno mira la historia de género y estudia la perspectiva patriarcal, es lo que perdura a través del tiempo. O sea,
es lo interesante cómo con todos los cambios que ocurren en la sociedad, sigue siendo, ¿no es cierto?, el patriarcado un elemento fundamental para entender las relaciones entre los géneros. Ahí uno estudiaría la larga duración, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Normalmente los historiadores y las historiadoras estudian esta relación entre quiebre y larga duración, entre tendencias, continuum y fenómenos de rupturas. Y de hecho en este curso vamos a estudiar la ruptura en sí misma, o sea, perdón, en sí misma, sino que tras la ruptura y después cómo se constituye y se configura una tendencia que es un orden distinto. Las cronologías históricas, como ustedes comprenderán, han estado influidas por la perspectiva nacional, y por eso que nos cuesta mirar las perspectivas globales, porque siempre estamos mirándonos desde nuestras perspectivas nacionales. Es decir, estamos mirando la historia de Chile como si Chile fuese un país único en el planeta y a lo más lo vemos en el contexto regional. Osterhammel ha mostrado un poco esto, ¿no es cierto? Como para estudiar la historia, dice, enfrentar, perdón, la visión de las historias nacionales, no es que estudiar la historia del siglo XIX, sino el siglo XIX en la historia. Así, ¿cuál es el papel que juega el siglo XIX en la larga duración de la historia de todo el globo, o desde la perspectiva global? Y para eso, ¿no es cierto?, se propone que se tomen algunos fenómenos del siglo XIX en este caso, que marcan un cambio respecto al pasado y que redefinen los fenómenos del siglo XX. Así como el siglo XIX es un puente entre dos periodos. Y aquí nuevamente, ¿no es cierto?, está abierto esta perspectiva para que uno pueda entrar, ¿no es cierto?, en un tema, me perdí acá, en un tema, digamos, que sea relevante de definir. Entonces, lo tendríamos que pensar, ¿cuáles son aquellos fenómenos del siglo XIX que marcan un cambio respecto al pasado y que van a definir los fenómenos del siglo XX? Uno podría ser, ¿no es cierto?, el fenómeno de la construcción del individuo, o sea, del individuo que va a ser y lo digo en términos masculinos porque se pensó así en un inicio, el individuo que va a ser el ciudadano y que va a ser posteriormente el consumidor, es decir, la idea de la individualidad. Y eso aparece en el siglo XIX con mucha fuerza, aparece en la literatura, aparece en la filosofía y se va a proyectar sobre el siglo XX. Todo lo que nosotros pensamos en el siglo XX muchas veces están asociados a la idea de individuo, de la visión además racional respecto del individuo. Eso podría ser un fenómeno del siglo XIX que cambia respecto del pasado, o que en realidad es algo del siglo XVIII, pero que va a tener repercusiones sobre el siglo XX. Otro tema que podría ser bien relevante, ¿no es cierto?, es el papel que juega la técnica. La técnica que cambia en el siglo XIX, a pesar de que desde el siglo XVI viene una modificación en relación a cómo se percibe la naturaleza, ¿no es cierto?, desvinculada de visiones religiosas. Sin embargo, el siglo XIX es el momento en que van a ocurrir elementos, van a generarse elementos, ¿no es cierto?, de cambio que van a transformar también el siglo XX. En el siglo XIX es el momento en el cual se va a cambiar la noción de energía, que ya venía de antes, digamos, y se va, ¿no es cierto?, a trabajar cómo, ¿no es cierto?, se pueden mover las máquinas, cómo las máquinas van a tener una repercusión respecto de lo que va a ser la vida de las personas y de las sociedades. Y esto va a tener un efecto también, evidentemente, sobre el siglo XX. Si uno mira en la discusión del cambio climático en la actualidad y puede buscar el momento en el cual se empieza a generar una huella del ser humano respecto del medio ambiente, es efectivamente en el siglo XIX, cuando, ¿no es cierto?,
se comienza ya, sobre todo en el siglo XX, ya en más del siglo XX, el combustible fósil va a tener un papel muy diferente a lo que tenía anteriormente. Entonces, eso lo podemos mirar también para este curso en algún sentido. Entonces, hay algo que ocurre a fines del siglo XIX y comienzos del XX que va a transformar también la mirada a partir de la cual nosotros nos relacionamos con los datos, por ejemplo. Es interesante porque a fines del siglo XIX los datos están circulando de forma electrónica con el telégrafo. Se va a crear, ¿no es cierto?, la máquina de escribir, que va a marcar un hito muy relevante, ¿no es cierto?, en la forma de entender el acopio y el registro y el movimiento de datos, digamos. Se va a inventar el gramófono, que va a permitir, ¿no es cierto?, grabar el sonido, y la fotografía, que ya existía ya en el siglo XIX, ¿no es cierto?, va a tener movimiento a principios del siglo XX. En un momento muy corto de tiempo, tenemos el telégrafo, tenemos el gramófono que permite grabar sonido, y tenemos el filme de las películas que permite registrar, ¿no es cierto?, imágenes en movimiento. Y si ustedes piensan, eso es un fenómeno desarrollado durante el siglo XIX y se plasma en parte a principios del siglo XX, va a tener una repercusión hasta ahora. El aparato que estamos viendo ahora, no sé si tanto sea celular como si tienen ustedes en este momento, o un computador, reúne estos elementos. Aquí, de hecho, el teclado que nosotros tenemos acá, este teclado, ¿no es cierto?, es el mismo teclado, el mismo orden de la máquina de escribir. Entonces, uno puede tomar algún fenómeno del siglo XIX que marca un cambio respecto al siglo XX. Y está abierto, está totalmente abierto para que ustedes puedan decidir cuáles son los fenómenos que quieren estudiar. No está marcado de antemano. Eso es lo bonito que tiene esta disciplina, que siempre la podemos estudiar desde cero. O sea, nunca partimos desde cero, obviamente, porque siempre nos apoyamos en lo que han hecho otras y otras antes que nosotros, por supuesto. Pero me refiero que siempre podemos encontrar nuevos temas. O sea, no todo está escrito sobre el siglo XIX. O sea, ustedes no pueden decir, yo me voy a dedicar a otro tema porque ya este tema ya ha sido muy estudiado. Aunque sea así, digamos, siempre uno puede encontrar la perspectiva y mostrar un cambio. En el caso de Osterhammer, que está interesado en las visiones globales respecto de la política, evidentemente la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa como Hobsbawm, o el propio ascenso de Napoleón en Europa, que va a tener una repercusión directa sobre este curso en relación a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en 1810. También, ¿no es cierto?, son fenómenos que marcan el siglo XIX y se proyectan hasta el siglo XX. Estados Unidos, evidentemente, se proyecta hacia el siglo XX como la gran potencia industrial, científica. La Revolución Francesa hasta hoy día, ¿no es cierto?, tiene una repercusión muy grande respecto de cómo entendemos la política, cómo entendemos la ciudadanía, cómo entendemos los derechos de las personas. Y Napoleón en Europa marcó un cambio muy grande, fue una suerte de meteorito que cayó, ¿no es cierto?, y reorganiza y transforma todo lo que es la perspectiva que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, con las naciones. De hecho, Napoleón y su influencia en Europa va a ser tan fuerte que va a, de alguna manera, levantar lo que es el interés nacional en países que no lo tenían, como lo que es actualmente Alemania, por ejemplo, o Italia. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es si debemos estudiar los quiebres o las continuidades. Hobsbawm dice que desde el punto de vista del historiador, la continuidad y la descontinuidad son asuntos triviales si se consideran aisladamente. ¿Cómo hemos de situar este periodo? Entonces, eso es lo que él se pregunta, ¿no es cierto? No poner la idea de que queremos solamente estudiar continuidades o lo contrario, porque eso sería algo trivial, no, sin mucha importancia, sino más bien cómo vincular el cambio con la continuidad. Eso es lo que podríamos considerar como un elemento fundamental. Para el caso de la historia que estamos hablando acá, de historia de América Latina o Hispanoamérica en el siglo XIX, tenemos que mirar también ambos elementos en su conjunto. ¿Qué es lo que efectivamente cambia
con la independencia o con la emancipación? ¿Qué es lo que se mantiene a través del tiempo? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que ha cambiado a través del tiempo, pero se mantiene hasta hoy día? Entonces, eso nos va a permitir tener una mirada para distinguir qué es lo que nosotros queremos estudiar. Para terminar, me gustaría, ya tenemos una hora ya, solamente referirme al tema de las cronologías. ¿Cómo se define las cronologías? El siglo XIX es una cronología, evidentemente, ¿no es cierto? Viene del griego cronos, que es tiempo. En el fondo, hay una relación directa de no solamente el tiempo como transcurrir, un devenir, está relacionado con la astronomía, de hecho, con los movimientos de los astros, sino más bien con la memoria, tiene que ver con el ser humano. ¿Qué es digno de recordarse? Pero sobre todo, ¿quién define lo que es significativo en el devenir histórico? ¿Por qué recordamos algo y por qué borramos y nos olvidamos de todo lo otro? ¿Qué elemento es el que permite definir qué recordar y qué olvidar? Siempre la memoria supone un olvido. Por lo tanto, uno tiene que tener muy claro qué es lo que se quiere recordar para también ver qué es lo que se quiere olvidar. Esto significa que la relación con el pasado siempre es definida desde el presente. Nosotros nunca dejamos de hacer historia del tiempo presente, a pesar de que hay una tendencia de historia del tiempo presente que es muy interesante, que se estudia en la actualidad. Uno podría pensar que siempre está haciendo historia del tiempo presente, o sea, siempre estamos encontrando nuevos elementos dignos de recordar porque están vinculados con nuestro propio presente. Por lo tanto, como historiadores, historiadoras, lo que más tenemos que tener claro es el presente en el cual vivimos. Nosotros no somos anticuarios o anticuarias. O sea, no somos personas que cultivamos una disciplina solamente para adentrar una suerte de viaje en el tiempo, en el pasado, sino muy por el contrario, somos personas que estamos constantemente pensando y vinculándonos con nuestro presente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es de nuestro presente significativo? ¿Qué es de nuestro presente relevante para poder entender qué es lo que quiero yo estudiar en el pasado? De ahí es que nuestra relación con el pasado siempre se define desde el presente y tenemos que hacerlo explícito. Tenemos que hacer explícito por qué queremos estudiar algo respecto del pasado porque lo consideramos importante y no solamente porque las tendencias historiográficas lo ponen así o porque es una moda que obviamente que esto ocurre todo el tiempo, no está mal, porque también hay mainstream y se van generando, ¿no es cierto?, ciertos patrones que uno sigue de forma a veces muy poco consciente, pero siempre es importante detenerse. Y este es el momento, estimados, en el cual ustedes deben detenerse. Ya llevan 3 años en la universidad, la mayoría, digamos, casi todos según vi, de este curso. Por lo tanto, este es el momento que ustedes deben definir qué es lo que yo quiero estudiar, que puede ser significativo desde mi presente para entender, ¿no es cierto?, la historia. Citando Hobsbawm, dice: nuestro punto de partida son los supuestos de nuestra época, lugar y situación, y tendemos a dar forma al pasado según nuestros propios términos, viendo únicamente lo que el presente permite distinguir a nuestros ojos y lo que nuestra perspectiva nos permite reconocer. Si para Hobsbawm era muy importante entender el capitalismo, entender el fenómeno de por qué, incluso posteriormente tras la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, no se ve como alternativa otro sistema, o por qué fracasa la idea, ¿no es cierto?, de construir un Estado socialista como se trató de hacer, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética. Por lo tanto, la mirada que él va a tener sobre la Revolución Francesa, sobre los imperios, va a ser una mirada muy relevante. Si la mirada nuestra tiene que ver con la importancia de las naciones, por lo tanto, uno va a mirar la nación y se va a olvidar de todo, va a mirar solamente los orígenes de la nación, por ejemplo, chilena, va a encontrar los pueblos aborígenes o por los pueblos, digamos, precolombinos, con una suerte de antecedente de la nacionalidad chilena, y va a tratar de encontrar un continuum de la nación chilena hasta nuestros días, y eso le permite defender, ¿no es cierto?, estatuas y qué sé yo, como lo hemos visto, o emblemas nacionales, como lo hemos visto en este último tiempo.
Si uno no tiene la mirada de la nación, ya esto no tiene mucho sentido y uno va a estudiar a los pueblos precolombinos en su propio devenir histórico sin tratar de buscar un lazo mágico entre pueblos, digamos, que estuvieron en ese momento y lo que ocurre actualmente en el siglo XXI. Entonces, uno tiene que mirar estas perspectivas. No sé si hay alguna pregunta. Voy a pausar la grabación ahora.